Historiador, Venezuela está preparando terreno para que los Estados Unidos restablezcan el control sobre América Latina. Y debería dejar una cosa clara con respecto al papel de Venezuela en el papel de Estados Unidos en Venezuela. Por un lado, sí, por supuesto, está esto, ya sabes, hay una intervención que ha tenido lugar. Pero por otro lado, la obra más grande aquí, creo, no es en realidad Venezuela. Lo que está sucediendo con respecto a Venezuela en términos de los Estados Unidos, en la visión de Pompeo y Bolton, es reafirmar el control sobre la agenda en América Latina, básicamente reafirmando la hegemonía que se había perdido, realmente, bajo la marea rosada. Entonces, esto es, ya sabes, Venezuela es el escenario, pero en realidad es un tipo de movimiento continental mucho más grande, que ha atraído a jugadores como Piñera en Chile, como Bolsonaro en Brasil, como Macri en Argentina, para decir, ya sabes. Ahora estamos regresando a los días de marea pre-rosa, donde fueron los Estados Unidos quienes establecieron principalmente la agenda de lo que sucede en América Latina. Juan, hay algunos expertos en el lado derecho del espectro político que afirman que la marea rosa ha terminado. Hubo un artículo que Jorge Castañeda, el exministro de Relaciones Exteriores de México, que se publicó en The New York Times, dijo que estaba titulado, "La izquierda latinoamericana está muerta". Pero el hecho es que, como usted dijo, que la marea rosada, esos gobiernos progresistas, unos más izquierdistas que otros, pero gobiernos que gobernaron, en Brasil con Lula. Los Kirchner en Argentina. En Uruguay que. El Frente Amplio, que todavía está en el poder. Bolivia, Ecuador con Correa. Etc. Enmarcaron ciertas cuestiones en términos de intervención estatal en la economía, en términos de nacionalismo económico, que había sido una pancarta que se remontaba al pasado, específicamente el caso de Venezuela. La economía venezolana de la década de 1990, en la era del neoliberalismo, en el apogeo del neoliberalismo, la economía venezolana dejó de ser prácticamente venezolana. La privatización significó que el capital extranjero compró empresas estatales, en el caso del acero, en el caso de las telecomunicaciones, y eso sucedió con la industria petrolera y el sector privado, también, en el caso del cemento, dos de los más importantes bancos en Venezuela, la empresa cementera y también la compañía de chocolate Savoy. Entonces vino Chávez y promovió el nacionalismo económico. Renacionalizó aquellas empresas que habían sido privatizadas, que habían sido compradas por capital extranjero. Y entonces, me parece que esto es una pancarta. Ahora, es cierto, como algunas de las personas en el estado de oposición, que algunas de estas empresas estatales habían sido mal administradas. Pero el hecho del asunto es que representan un símbolo. La nacionalización, el nacionalismo económico representa un símbolo, al igual que la nacionalización del petróleo en México en 1938 representó un símbolo, a pesar de que Pemex, la empresa petrolera estatal en México, fue mal administrada después de eso. Pero aún así, se destaca como un desarrollo importante en la política latinoamericana del siglo XX. Lo mismo con los programas sociales. Los programas sociales han promovido la participación, integración, incorporación de los sectores marginados de la población y un sentido de empoderamiento. Por lo tanto, esos objetivos y esos logros de los gobiernos de la marea rosa no serán eliminados. Y la idea de que la marea rosa está completamente fuera de la imagen, creo, en realidad está exagerando las cosas. Lo que va a pasar en Venezuela, no lo sabemos. Pero Morales está en el poder en Bolivia. La marea rosa está en el poder en Uruguay. López Obrador acaba de ser elegido en México el año pasado. De modo que la situación está definitivamente en movimiento.